Bueno, pues acabamos de escuchar a Primal Scream con Goodbye Johnny, una de sus canciones de esta banda de Glasgow, Escocia, que desde los 80 nos viene dando muy buena música, Raúl. Pues supongo que sí, la verdad es que suena muy bien esto que acabamos de escuchar. Y bueno, pues ahorita es el momento de presentar Comunicando la Ciencia con Enrique Seleni, que nos trae hoy el tema de redes complejas. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes el día de hoy con las redes complejas? ¿Cómo es esto? Bueno, muy buenas noches. Hoy quise tocar este tema, es un tanto diferente a temas que he tratado en programas pasados. En esos programas más bien hablamos de cómo evolucionaron ciertas ideas de la física, ciertos conceptos centrales, pero este tema es así más reciente, ¿no? Y aparte está basado en ciertas ideas ya, por decir, más modernas, ¿no? Generalmente uno cuando escucha el concepto de red, pues uno de inmediato se imagina algo como las redes sociales, ¿no? Sucede que existen muchos tipos de redes. Una red social, por ejemplo, es un caso así, digamos, particular de red. Existen, por ejemplo, la red eléctrica, ¿no? O contagios de enfermedades, o la red del metro es, digamos, para muchos tipos de redes. El metro es una red pequeña, ¿no? Típicamente las redes pueden ser en sistemas reales de miles o millones de componentes, contactos sexuales, en internet, ¿no? Por ejemplo, hay una gráfica por ahí que está precisamente que representa cómo están conectados digamos, los nodos más importantes en todo el mundo, ¿no? Cómo se interconectan entre ellos. También de vuelos comerciales, por ejemplo. Cuando uno toma un avión, va uno a un cierto aeropuerto y allá puede uno tomar a su vez otro vuelo de otra línea que va a otra ciudad, ¿no? Entonces, todo esto está organizado de una manera complicada. Supone problemas diversos de optimización y demás. Hay otros muchos, ¿no? Por ejemplo, en biología, interacciones entre proteínas, redes metabólicas, cómo se dan ciertas reacciones químicas, digamos, de todo el proceso fisiológico y demás, o citas de artículos, por ejemplo. Si alguien, por ejemplo, en un artículo cita otros más, a su vez esos autores citan a otros o se citan entre sí, entonces va constituyendo también un tipo de red, ¿no? También hay redes financieras, interbancarias, de conocimiento, ¿no? De cómo se vinculan diferentes conceptos, y bueno, de carreteras, autobuses, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos. Hay una página que les recomiendo que se llama visualcomplexity.com. Este sitio compila muchos proyectos de redes. Es de Manuel Lima. Él sacó un libro muy bello, donde, digamos, tiene gráficas de muchos tipos, de muchos ejemplos que acabo de mencionar. De hecho, muchos de ellos los obtuve de aquí, de esta página. Entonces, bueno, es algo más o menos reciente que se ha estudiado. Sucede que allá por el 99 hubo un trabajo importante de Albert Laszlo Barabasi. Sucede que él estudió precisamente que hay, digamos, lo que llama una ley de potencias, o lo que se llama redes libres de escalas. O sea que, por ejemplo, algo parecido a lo que observamos en Twitter, ¿no? Por ejemplo, que una persona, por estos que les llaman tweet star, muchas personas lo siguen, ¿no? Y en cambio hay muchos usuarios que lo siguen pocas personas. Entonces, digamos, si hiciéramos así alguna como especie de gráfica de cómo se distribuyen todos estos usuarios y sus seguidores,
sigue cierta ley de potencias, ¿no? Que típicamente es así como al cuadrado, al cubo. Entonces, también seguramente han escuchado este término de los 6 grados de separación. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, en principio como que 2 personas en el mundo de alguna manera están ligadas, así digamos, uno puede conocer a una persona y esa persona a su vez puede conocer a otra persona en otro lugar y esa otra. Así, entonces, en cualquier parte del mundo, digamos, en promedio puede existir algo así como 6 personas, ¿no? Que, entre una y otra. Entonces, bueno, es de las ideas que han prevalecido en los últimos años. A este fenómeno se le llama el mundo pequeño. Entonces se ha sugerido que también, por ejemplo, entre, por ejemplo, las neuronas, la manera en que trabajan en el cerebro, de alguna manera se da este fenómeno también. Entonces, bueno, como mencioné hace un rato también, incluso en la economía, en las finanzas, hay un artículo de New Scientist, es por allí es de octubre de 2011. Hay una gráfica de una red que simboliza o representa la manera en que están interconectadas las compañías más, digamos, que tienen más transacciones, están más interconectadas entre ellas. Sí, tienen en la lista, sí, por ejemplo, Merrill Lynch, otros muchos grupos. Entonces, bueno, tendrían que darle un vistazo a lo que dice este artículo. De alguna manera dice que están interconectados de alguna manera porque son esta estructura es más estable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí podría terminar mi intervención. Si tiene alguna pregunta al respecto. No. Sí, buenas noches, Enrique. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, pues mira, lo que pasa es que el asunto de las redes, pues es un asunto científico, incluso que, bueno, desde las ciencias sociales también lo tratamos mucho, ¿no? Y dices redes complejas, ¿no? Complexo significa, creo que en latín significa tejido o red, precisamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complejidad, hablamos ya de per se, hablamos de redes. Una pregunta, nada más para iniciar, porque son muchísimas. Como físico, ¿no? Realmente este modelo de las redes complejas es un paradigma de análisis, ¿no? Y si es un paradigma de análisis para fenómenos de la realidad, porque bueno, se encuentran las redes en muchísimos fenómenos de la realidad, digamos, trasciende lo que podríamos llamar la simple estructura de causa y efecto, la simple lógica de causa-efecto que se sucede, digamos, de una manera lineal, y entonces la red nos ofrece una visión que rebasa esto y nos ofrece una visión, un paradigma de análisis más complejo de la realidad, Enrique. Bueno, el enfoque que hay es, digamos, en el sentido de que este tipo de estructuras aparecen en sistemas muy diversos y que comparten ciertas características. Sí son empíricas, bastante, incluso de hecho es algo que a mí me parece criticable, ¿no? O sea, porque no ha sido un estudio que se haya desarrollado mucho a partir de primeros principios, sino que simplemente dada la disponibilidad de muchos datos ahora digitalizados sobre una variedad de sistemas, se parte de ahí en lugar de ver, por ejemplo, cómo surge esta complejidad en las redes a partir de principios muy simples. Se trata más bien de estudiar pues, estos datos, ¿no? Como diríamos, en bulto, y así se estudian. Entonces, tal vez falta los sistemas complejos es algo que quiero desarrollar más en posteriores programas, ¿no? Porque las redes, por ejemplo, son un único aspecto. Bueno, un aspecto, digamos, un tanto particular o acotado, porque hay mucho más problemas que se asocian a los sistemas complejos.
Los sistemas complejos, ya por último, Enrique, nada más cortita la pregunta, ¿son un problema de física o de matemáticas o de ambos? Pues, sucede que, digamos, se ha expandido a ámbitos que no se consideraban, eh, digamos, dentro de las matemáticas o de la física, digamos, tradicional, ¿no? De pronto ya se estudian otro tipo de sistemas que antes no se consideraban, pues, dentro de la física o dentro del ámbito. Incluso de alguna manera también es extraño porque utilizan ya otras ideas diferentes a las físico-matemáticas tradicionales. Eso también espero ahondar en el tema en próximos programas. Excelente. A mí me hiciste recordar, por ejemplo, las ideas de Edgar Morin con el pensamiento complejo, ¿no? Este asunto de interconectar distintas dimensiones de la realidad. Y pues muchísimas gracias, Enrique. Fue de verdad un tema de lo más interesante y espero que de verdad podamos abordarlo también en próximos programas contigo. Vamos ahora con un poco de música.